Hola queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien en sus casas y que estén con buena salud. Y hoy día vamos a revisar la parte 9 del proyecto, ya nos estamos acercando al final y esta parte se titula Evaluación final del proyecto. Es importante recordar cuál es el objetivo de la unidad y es el siguiente: implementar soluciones que apuntan a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición, publicación y comunicación. El paso 9 de evaluación final del proyecto tiene por objetivo evaluar de manera escrita el proceso de formulación, planificación, difusión, implementación y modificación del proyecto, realizado a lo largo de los 2 semestres respecto al uso sustentable y óptimo de recursos energéticos, mediante la creación de un servicio u objeto tecnológico. Es importante para esta etapa que cada una de las etapas previas del proyecto, es decir, del paso 1 al 8, deben estar resueltas e implementados, porque es la única forma de poder llegar al paso 9. Si ustedes no realizan el trayecto completo de la elaboración de su proyecto, no van a poder evaluarlo, porque no van a tener la información que les permitirá reflexionar y justificar sus respuestas. Bueno, como les dije, es fundamental que los pasos previos estén resueltos, los que se desarrollaron tanto en el primer semestre como los que se están implementando desde el segundo semestre. Por lo mismo, esta lista de 17 pasos previos son los que tienen que estar sí o sí resueltos. A continuación lo vamos a leer. 1. Portada con nombre del proyecto, nombre y apellido del estudiante y al curso al que pertenece. 2. La necesidad identificada en el hogar. 3. Planteamiento de 3 posibles soluciones que son diferentes entre sí. 4. Escribir una ventaja y una desventaja de cada posible solución propuesta, que dan un total de 6. 5. Seleccionar una posible solución, considerando cómo va a ser la implementación en casa. 6. Plantearse un objetivo de trabajo. 7. Investigación de referentes de ejemplos en la web que los va a guiar hacia ese objetivo de trabajo. 8. Los materiales a utilizar. Y 9. La lista de herramientas que van a utilizar. 10. Siempre muy importante tener en cuenta las medidas de seguridad. 11. Pasos para la implementación. 12. La carta Gantt de planificación de la implementación. 13. El informe de avance 1, que consta de la difusión, primeros días de implementación. 14. Evaluación intermedia, que es el análisis, propuesta y selección. 15. Etapa 1 del mejoramiento, que consta de preparar el mejoramiento del diseño. 16. Etapa 2 del mejoramiento, que es planificar y organizar el mejoramiento del diseño. Y 17 es la implementación del mejoramiento del diseño. A continuación vamos a revisar cuáles son los lineamientos que van a guiar el desarrollo del paso 9 del proyecto, que, como lo dije anteriormente, hacen relación a resolver unas preguntas de carácter reflexivo. Bueno, deben saber que el formulario busca analizar todos los aspectos que vimos a lo largo del proyecto desde el paso 1 al 8, de modo de poder concluir este proceso de creación de proyectos relacionados al mejoramiento del uso de recursos energéticos a través de un servicio o objeto. 2. El formulario está dividido en 2 partes. 5 preguntas se buscan abarcar la formulación y la planificación, y 5 preguntas buscan abarcar la implementación, difusión y modificación. 3. Debes responder por escrito de manera consciente y reflexiva cada una de estas preguntas que están dentro del cuestionario. Y
siempre deben tener en conciencia cuál fue el proyecto que ustedes desarrollaron, cuáles fueron los pasos. Cuando se dice consciente y reflexiva, hace relación a que realmente para poder tener una visión mucho más analítica de todo el proceso que desarrollaron hasta ahora. Aunque el proyecto sea muy simple, es muy importante reflexionar sobre lo que sucedió, las conductas que se modificaron, los materiales nuevos que utilizaron, etc. 4. Cada respuesta debe contar con un mínimo de 40 palabras, que equivale más o menos a 3 líneas. Esta medida que se le está dando de cantidad de palabras o de líneas que deben tener es para que realmente formen frases en relación a sus reflexiones, no simplemente escriban sí y con una respuesta corta, sino que hagan relaciones y un análisis más consciente. También es importante que sepan que este número de palabras debe tener un sentido. No sirve de nada que rellenen con muchos conectores o con palabras que no van hacia ningún lugar. Es importante que realmente sea consciente. Y finalmente, el 5, procura escribir respetando reglas ortográficas en un texto coherente y comprensible. Es decir, que cualquier persona que lea ese texto, esa pregunta con esa respuesta, deba entender lo que se está escribiendo. No solamente nosotros los profesores o ustedes que ya conocemos el proyecto completo. Vamos a revisar las preguntas que forman parte de la parte 1 del formulario, que abarca la formulación y la planificación del proyecto. Bueno, 1. ¿Crees que la solución del proyecto pudo reducir o optimizar el uso de recursos energéticos? En esta pregunta deben identificar si la solución propuesta logró reducir o optimizar. 2. ¿El problema identificado pudo ser parcial o completamente resuelto dentro del proceso de planificación de su proyecto? Justifique. En esta parte deben observar si dentro del proceso que desarrollaron, si se pudo modificar en algo el problema que ustedes encontraron. 3. ¿Se mantuvo una coherencia entre el objetivo planteado y el proceso de implementación de su proyecto? En esta etapa hace referencia a cuando ustedes construyeron su objetivo, que es una frase, con un verbo, con un sentido, que es un para qué, y tiene un cómo, que es cómo se va a hacer. En este caso se tiene que ver si este objetivo que ustedes escribieron, lo que sucedió posteriormente a esto, si tiene coherencia con eso que se plantearon. Puede que se haya sido 100% coherente, pues que se hayan hecho modificaciones. Eso depende de su proyecto y cómo ustedes lo analicen. 4. ¿Qué parte del proceso de planificación del proyecto fue el más difícil de realizar según su experiencia? En este caso es algo 100% personal. Ustedes quizás les costó más comunicarlo con la familia, o que la familia les hiciera caso, o quizás en su comportamiento olvidaban partes de su proyecto, partes que debían cumplir, etc. Lo que importa es que sea en relación al proceso que ustedes desarrollaron. 5. ¿Cumpliste con los plazos propuestos para la implementación de tu proyecto? En esta pregunta, que parece ser muy simple, tienen que observar si realmente los plazos que ustedes mismos se plantearon, ustedes fueron capaces de cumplirlo. Es decir, puede que sea muy simple, pero reconocer si uno logró cumplir sus propias metas, que eran pequeños pasos, los pequeños pasos de la carta Gantt, es súper importante para posteriormente quizás cambiar ese tipo de respuesta. Las preguntas de la parte 2 del formulario hacen relación a la implementación, difusión y modificación. Entonces, 6. ¿Qué aspecto de la difusión de su proyecto puede mejorarse para una hipotética instancia posterior? En la pregunta 6 deben imaginarse cómo sería si ustedes le tuvieran que explicar este proyecto nuevamente a su familia o hacia su comunidad o hacia vecinos que viven en su pasaje, etc. Lo que importa es que sepan reconocer qué cosas podrían incorporar, qué cosas podrían cambiar. En la 7,
La implementación inicial generó el impacto deseado de reducción u optimización de recursos energéticos o materiales en su primera instancia. En esta pregunta deben identificar si la primera implementación logró lo que ustedes querían que funcionara, el objetivo, como si el impacto realmente pudo reducir el uso de los recursos energéticos. En la pregunta 8, ¿consideras que la solución elegida para la modificación del diseño inicial pudo optimizar el cumplimiento del objetivo del proyecto? Es decir, si cuando ustedes hicieron este análisis y eligieron una solución para mejorar su proyecto, ver si ese cambio que ustedes plantearon los acercó a el objetivo. En la 9, ¿crees que habiendo modificado tu proyecto, tu trabajo, pudo cumplirse el objetivo propuesto de tu proyecto? Nuevamente, ver si la modificación logró que se cumpliera en su totalidad el objetivo. Y 10. Si tuvieras que difundir tu proyecto a un grupo de personas, ¿qué aspecto de este destacarías? En esta pregunta es importante que hagan un panorama general más amplio de su proyecto y pueden identificar los hitos que son fundamentales para que otra persona los pueda entender. Es decir, tienen que pensar quizás en imágenes, en momentos, en palabras o en frases que son fundamentales para que un otro lo entienda. En la pauta de evaluación van a poder encontrar los indicadores de logro separados en 3 líneas de trabajo. Una abarca los contenidos más generales, la segunda los contenidos por pregunta, que en esta pueden revisar lo que se quiere obtener de cada una de las preguntas. Si ustedes están con dudas respecto a su respuesta, pueden revisar esta pauta para saber si se están acercando a lo que se espera que ustedes respondan. Entonces, si hacen esa revisión, pueden obtener un mejor resultado. Y finalmente se tienen los aspectos formales. Nunca hay que dejar de tenerlos en cuenta. Como se les comunicó en clase, desde ahora el proyecto se va a ir cumpliendo semana a semana, porque ya estamos en la recta final. Y la fecha de entrega de esta parte de la evaluación final, que es la parte 9, la entrega es el 8 de octubre. Y como siempre, si tienen algún problema particular o cualquier cosa que surja de improviso, no duden en escribirle a la profesora Bárbara. Ella los va a poder ayudar y también nos pueden copiar el mail al profesor Gabriel o a mí para poder también estar al tanto de su proceso. Espero que esta cápsula los haya ayudado y les haya entregado la información que necesitan para desarrollar una buena etapa de evaluación